señor Joel Quiroz Vázquez, nuestro común amigo y gran amigo, por cierto, que también está postulando a la Consejería Regional por Chepén en la región La Libertad. ¿Cómo está, don Joel? Buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestro programa. ¿Cómo está, don Willy? Buenas tardes, Margarito, y buenas tardes a todos los radioescuchas de esta prestigiosa empresa radial Radio Los Ángeles. Don Joelito, quiero empezar con usted dando cuenta de este mensaje de Keiko Fujimori que acaba de culminar, y también fue uno de los que pudimos agenciar o estar presentes del de César Acuña. ¿Algún comentario al respecto? Mi estimado, bueno, como usted comprenderá, soy candidato. Y en mi condición de candidato, y discúlpeme usted, quiero evitar todo tipo de comentarios. Quiero utilizar todo mi tiempo más bien utilizando mi preocupación frente a los grandes problemas que aquejan a nuestra ciudad y que naturalmente debe ser participación de un consejero regional, ¿no? Del futuro consejero regional, quien debe ponerle todo el énfasis, todo el esfuerzo para aportar y lograr los grandes problemas que tiene la provincia de Chepén, con salud, educación, agricultura, seguridad ciudadana. Discúlpeme usted, pero quiero, creo yo, mejor ocupar mi tiempo en mi mensaje de esperanza. Correcto, don Joel Quiroz, está usted en su derecho. Muy bien, vamos a tocar un tema que sí es delicado y se refiere al sector salud. ¿Cómo analiza usted el sector de salud en cuanto a atención, especialistas, médicos, galenos o especialidades en nuestro querido Chepén? Mi estimado don Willy, aquí hay una preocupación, y yo creo una preocupación no solamente de Joel Quiroz, una preocupación de la población de Chepén, porque tenemos un hospital colapsado. Eso lo ha dicho el presidente del cuerpo médico del hospital, el doctor Buccelli. Eso lo ha dicho el actual director del hospital. Y él ha dicho justamente consecuencias de una gestión hereditaria de la gestión anterior. Y aquí, don Willy, yo quiero precisar lo siguiente. Lo que sucede en el hospital de Chepén son consecuencias de una gestión con indicios razonables de corrupción, y que no solamente hay una responsabilidad de la exgestión anterior del doctor José Heriberto Vega Linares, sino hay una responsabilidad del gerente regional de salud e incluso de la misma presidencia del gobierno regional. Digo ello, don Willy, porque los indicios razonables de corrupción que han conllevado o han contribuido al colapso del sector salud en Chepén fueron denunciados en su oportunidad en los diferentes ámbitos. Lamentablemente, don Willy, para el gobierno regional La Libertad, bajo una gestión del ingeniero Murgia, los hechos de corrupción no se investigan, no se escuchan. Y fíjese usted, ahí están las consecuencias que hoy tenemos, porque el director actual del hospital de Chepén ha dicho claramente, ha sido bien explícito: hemos heredado una gestión colapsada y hoy el hospital está como está. Sí, perdóneme, Joel Quiroz, pero José Luis Vega Linares ha dicho todo lo contrario. Dijo que esto no es culpa suya, de cierta manera como que salvando responsabilidad alguna. Don Willy, yo le pregunto a usted, si este señor estuviera en la actualidad, y me gustaría que él mismo me lo responda, el año 2011 el hospital de Chepén tuvo un presupuesto de 12,5 millones de soles, muy al margen del dinero que llega para el sueldo, salarios y beneficios de los trabajadores. El año 2012 llegó 17,5 millones de soles. El año pasado llegó una cantidad similar, igual. Y la pregunta es, ¿todo el dinero que llegó al hospital de Chepén refleja su inversión? No refleja, mi estimado. Sin embargo, podemos observar en una forma muy sospechosa, con indicios razonables de corrupción, los mismos que se denunciaron en su oportunidad, que aparecían, por ejemplo, adquisiciones de bienes en Ayacucho, aparecían adquisiciones de bienes en Talara, en Piura. Mi estimado, los indicios de corrupción están ahí.
ahí. Y las consecuencias de estos indicios de corrupción que no se investigaron en su oportunidad y que hoy han llevado al colapso al hospital de Chepén, hoy el pueblo de Chepén está sufriendo esto, mi estimado. ¿Acaso no es cierto? Fíjese, yo creo, don Willy, que al gobierno regional no lo podemos responsabilizar que no envió los recursos los envió. Pero sí yo lo responsabilizo al gobierno regional bajo la presidencia del ingeniero Murgia, es que ha permitido el manejo antitécnico de los recursos públicos en Chepén, los mismos que se denunciaron en su oportunidad, y ellos no lo cortaron, porque fíjese usted, si se hubiese investigado oportunamente, esto se hubiese cortado estos indicios de corrupción y hoy no estuviéramos hablando de un colapso del hospital. Y sin embargo, don Willy, todos los hechos de indicios razonables de corrupción que se denunciaron, muchos de ellos bajo la presidencia del gobierno regional, y como no encontrábamos la respuesta para preservar los recursos públicos, esos mismos hechos de indicios razonables se denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción. A eso iba. ¿Cómo es el tema? Fíjese, hay muchos casos que ya están con formalización de denuncia en contra de ese gerente irresponsable con indicios razonables del mal uso de corrupción, y otros que se están en investigación preliminar. Es decir, yo no puedo entender cómo es que administrativamente no se le encontraba responsabilidad a la gestión de José Heriberto Vega Linares, pero naturalmente nunca se le encontró responsabilidad porque nunca lo investigaron. Claro. Esa es la verdad. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí le está encontrando indicios razonables de corrupción. Es por eso que hay investigaciones preliminares y hay acusación o hay formalizaciones de denuncias. Entonces, es por ello, don Willy, lo que sucede en el hospital de Chepén hay que denunciar, y hay que denunciar a los responsables directos, los que permitieron esa oportunidad. Correcto. Yo quiero saber, nos ubicamos en el aire vía los micrófonos de Los Ángeles. ¿Cuántos procesos tiene Vega Linares? Mi estimado, yo si no más me equivoco, el ex gerente de la Red Salud del Hospital de Chepén tiene un promedio de 25 procesos. Ya, ¿y en los cuales cómo está saliendo el caso él personalmente? Si no más me equivoco, en el 80% de estos procesos, en algunos de ellos tiene formalización, en otros tiene acusaciones fiscales. Ya, está ahí. Entonces fíjese, por eso como repito, cómo el representante del Ministerio Público le está encontrando responsabilidades. Es que es diferente, pues uno de la administración pública a través del MINSA y lo otro es la vía judicial. Mi estimado, un momentito. Cuando hay una voluntad y hay una decisión política de querer intervenir y cortar los hechos de corrupción, sí se pueden administrativamente. Eso no me puede decir que no. Pero en este caso... Don Willy, es tan simple darse cuenta como es posible que en la gestión de José Heriberto Vega Linares aparecían compras en Ayacucho, aparecían compras en Talara. Eso debieron investigarlo en su oportunidad, porque aquí hay indicios razonables que hay hechos de corrupción, de apropiación ilícita de los recursos públicos en agravio del sector de salud. Hoy estamos hablando de un hospital colapsado. Y fíjese usted, las consecuencias que son graves, don Willy. El día de ayer justamente yo recibí una llamada telefónica. En el hospital de Chepén, en la actualidad, ya no estarían operando. ¿Y sabe por qué, don Willy? Porque, según me informaron, el hospital de Chepén solamente tiene 2 médicos anestesiólogos. Uno de ellos, sus 25 jornadas mensuales lo hace en 10 días. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y el resto de días, es decir, 20 días más para completar el mes, solamente queda un médico anestesiólogo. Entonces, naturalmente, fíjese usted, tenemos un hospital que no tenemos los médicos. Entonces, en una emergencia, intervención quirúrgica de emergencia, Dios mío, ¿qué está pasando? El tema es grave, don Joel. Delicado. Y eso nos debe preocupar, don Willy, a todos los chepenanos sin excepción, pobres y no pobres. Porque fíjese usted, el hospital de Chepén es el único centro médico, ¿no?, donde concurrimos cuando tenemos emergencias de gravedad. Así es. ¿No? Y naturalmente el hospital debe estar debidamente equipado, don Willy. No tenemos ambulancias. Nos dicen que va a llegar. Fíjese, qué bien que va a llegar, ¿no?
Nos dicen que van a llegar. Qué bien que van a llegar. Bueno, qué bien que ya justamente para culminar su mandato va a llegar. Bueno, qué bien, bienvenido por ello, mi estimado. Pero ¿cuánto tiempo hemos tenido los recursos para implementar el hospital? Esa es la verdad. Sin embargo, el hospital no tiene los implementos necesarios. Pero Quiroz, somos más de 80.000 habitantes, Chepén, ciudad capital, ahora. ¿Y los servicios? Y nadie dice nada. Don Willy, justamente todo lo que se ha dado, don Willy, es porque ninguna autoridad ha sido dura en fiscalización. Ninguna autoridad ha fiscalizado el buen manejo técnico de los recursos. Lamentablemente, ¿Ninguna autoridad a quién se refiere? mi estimado, gobierno regional, consejero regional, incluso de las mismas autoridades municipales, las autoridades representativas de acá. ¿Quiénes se preocupó en denunciar o demandar y exigir el buen manejo de los recursos públicos que llegaban al hospital de Chepén, así conforme han llegado los otros estamentos públicos? Entonces, nadie, serían mi tan estimado. culpables como los miembros activos del MINSA. Mi estimado, hay corresponsabilidad porque no se denunció en su oportunidad. Y hoy, como repito, se está lamentando lo que sucede en el hospital de Chepén en agravio de la población y naturalmente quienes sufren las consecuencias de ello son las grandes mayorías que viven en zonas marginales de la provincia de Chepén, ¿no? Porque ellos son los que vienen justamente al hospital. Naturalmente el que tiene dinero buscará pues un médico particular o buscará clínicas o se trasladará a otras ciudades, pero el que no tiene dinero, don Willy, ¿usted cree, fíjese don Willy, usted cree que puede ser justo? Por ejemplo, ¿ha llegado cuánto dinero? Ya le expliqué en cifras. Yo hace 2 o 3 días he estado en Guabal, por ejemplo. Fíjese, en Guabal tienen un hermoso local donde dice ahí posta médica. Pero no funciona, don Willy. Caramba, Ni siquiera hay una técnica, entonces, ni siquiera hay una enfermera. Elefante blanco. Don Willy, son elefantes blancos. ¿Cómo puede ser posible Guabal, un asentamiento humano alejano? Cuando menos posta médica debe tener el personal asistencial para poder actuar en los primeros auxilios de emergencia, cuando menos, al menos, ¿no? Claro. Imagínense, sin embargo no lo tienen, don Willy. No, Hemos claro. estado, por ejemplo, en Catalina. En Catalina también tienen un hermoso local, amplio local, tampoco lo tienen. Hemos estado aquí mismo en Calera, aquí en Buenos Aires. O sea, por los diferentes sectores donde tú vas, don Willy, encuentras locales. Pero ¿locales de qué? ¿De qué sirven? Cuando son ahí elefantes blancos y no están en funcionamiento en beneficio de la población. Entonces, aquí, don Willy, hay una responsabilidad y un enorme descuido de la salud pública. Y copartícipe el Ministerio Público y las mismas autoridades municipales, naturalmente, porque ellos tienen que... Pero lógico, Gerente de salud. mi estimado, nosotros hay que decirlo las cosas sin ningún temor. Sin ningún temor hay que decirlo para que, ojalá, que nos estén escuchando y es hora, don Willy, en que tenemos que actuar. Todas las autoridades, don Willy, todas las autoridades sin excepción, tenemos que actuar y levantar el hospital de Chepén, don Willy. No puede continuar de la misma forma. Tienen que asumir su cuota de responsabilidad el gobierno regional, la gestión municipal, porque ellos son los responsables que nunca antes se preocuparon por esos manejos, por esos malos manejos de los recursos públicos que se venían denunciando, don Willy, cotidianamente, ¿no? Por diferentes medios de comunicación. Sin embargo, los temas de denuncia por estos malos manejos no se oye, padre. Y fíjese usted las consecuencias que vivimos. Esto no puede continuar en Chepén. No puede continuar en Chepén. No, señor. Así es, don Willy, no puede continuar. No puede continuar, ¿no? No puede continuar. Entonces, esto se tiene que cortar. Y se tendrá que cortar con la intervención de las autoridades. Y naturalmente se cortará si es que nuestras autoridades actuales no permiten el corte de estos malos manejos de los recursos públicos, don Willy, en una eventual representación de Joel Quiroz en el gobierno regional. Ahí sí. Un alcance y lo conversamos en el aire con usted. ¿Usted sabía que hay más de 3 o 4 biólogos microbiólogos en el hospital de Valle Chepén? Y no hay equipos. Y no hay equipos. Sin embargo, a estos biólogos incluso les pagan por sus horarios, ¿no? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Imagínese, don Willy. Y recursos ha llegado para la compra de estos equipos. Qué falta Y los de recursos han tiempo. llegado. Don Willy, ¿eso puede ser justo? Imagínense, no hay biólogos. Yo tengo entendido, por ejemplo, no hay técnicos radiólogos. Oigan, ¿a dónde estamos? Estamos en un hospital de Chepén. De provincia. Con una capital de provincia, con la ciudad
con la segunda ciudad más importante de la región, es decir, después de Trujillo somos Chepén. Qué vergüenza, ¿no? Dios mío, es indignante con lo que pasa en agravio de los chepenanos y lo que se ha permitido que el sistema de corrupción nos haga daño. Joel, esto es un primer caso, un primer paso que usted está dando muy bien y firme. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se va a quedar con el tema de la denuncia pública nada más o hará otra denuncia en todo caso? No, dígalo Willy, por favor. Don Willy. Nosotros siempre hemos demostrado ser perseverantes. Gracias a Dios nos ha dado, creo, esa fortaleza de ser perseverantes. Y aquí nosotros tenemos que trabajar para que se sancionen a esos responsables, ¿no?, por este colapso del hospital de Chepén, y que al mismo tiempo tenemos que iniciar gestiones para levantar, sacar adelante ese hospital, don Willy. Y lo que pasa en Chepén, mucho cuidado, no solamente es en Chepén, también pasa en la región. Sí. Creo, hace días atrás, fue voz populi, ¿no?, de una eventual privatización del 60 o 70% del hospital regional, ¿no? Dios mío, y esto también nos debe preocupar, don Willy, por ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de pacientes referidos del hospital de Chepén van al hospital regional. Y si permitimos, don Willy, eso también debe ser una preocupación de los chepenanos, si permitimos los ciudadanos de la región, porque seguramente de toda la región La Libertad, la mayoría de pacientes referidos de las diferentes provincias van al hospital regional por ser el hospital más grande de mayor cobertura. Entonces, fíjese usted, si se permite, don Willy, la privatización de este hospital regional, Dios mío, ¿qué nos espera a la gente de escasos recursos económicos? ¿Y por qué se pretende, don Willy? ¿Por qué se pretende privatizar? Porque supuestamente también ya está en el colapso. ¿Y sabe por qué? Porque también hay malo manejo de los recursos públicos. Entonces vemos que vemos que la gestión actual del gobierno regional es responsable de lo que se ha permitido, de los malos manejos de los recursos públicos en agravio de la población. ¿Y qué dijo el presidente Humala en el último mensaje a la Nación? Vamos a fortalecer los ejes, dijo, por ejemplo, educación y salud. Don Willy, muchas veces son mensajes, y son mensajes, palabras, el viento se lo lleva. Eso lo sabemos perfectamente. Pero en un hipotético caso, don Willy, que se repotencie, que se le dote de más recursos al sector salud, pues bien. Pero al mismo tiempo, don Willy, si se dota de más recursos al sector público, al mismo tiempo tenemos que cortarle las uñas, a esa facción del sector público corrupto que se aprovecha de los recursos públicos. Yo no puedo, don Willy, yo soy contrario que se doten más recursos y se permita ese mal manejo, o que se permita la continuidad o los responsables de los malos manejos de los recursos públicos. Aquí está bien, pues, hay que dotarle más recursos para levantar de lo que estamos naturalmente colapsados, pero al mismo tiempo tenemos que cortar las uñas a los responsables, don Willy. No puede ser posible que se dote de más recursos para que estos sinvergüenzas se aprovechen de los recursos públicos y al final de cuentas no has levantado absolutamente nada. Entonces, pero naturalmente todo eso se va a lograr, don Willy, se logrará cuando tengamos autoridades que tienen que fiscalizar, autoridades que tienen que estar exigiendo el buen manejo técnico de los recursos, no del despilfarro. Y tienen que ser autoridades que escuchen. Cuando hay denuncias, don Willy, fíjese usted, yo creo que la buena autoridad, don Willy, todas las denuncias periodísticas, porque ustedes como periodistas hacen importantes trabajos de investigación, de denuncias públicas. Sin embargo, las autoridades no nos escuchan. Yo creo que una buena autoridad, don Willy, debe recoger el trabajo periodístico que ustedes hacen de denuncias y debe investigar, debe actuar. Pero si tenemos autoridades elegidas por mandato del pueblo, ¿no?, en lugar de investigar a los funcionarios de turno, llega pues a los sectores públicos, ya sea hospital, ya sea OGEL,
entre otros sectores públicos, y llega con el jajaja, se sale con el funcionario máximo a los restaurantes y todo por el estilo. Dios mío, buscando la foto. se pierde la autoridad, ¿no? Y se pierde de repente hasta la autoridad moral para investigar o exigirle que sea prudente, que sea un técnico honesto, responsable y que maneje bien los recursos públicos en bien de la población, ¿no? Yo quiero decir, en algunos de los casos, o en la mayoría, por no decirlo así, buscando la mejor toma, ¿no? La mejor imagen para campañas. Las fotitos. El pueblo, don Willy, no quiere las fotos del recuerdo de sus autoridades. El mejor recuerdo de la autoridad para el pueblo es defender los derechos de la población. Escúchese bien. El mejor recuerdo, don Willy, el mejor recuerdo que puede dejar una autoridad para su población es haber trabajado y luchado en defensa de sus derechos de la población. Don Willy, yo tengo una preocupación enorme de lo que va a pasar en el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. ¿Qué estamos haciendo en todo caso? Don Willy, ¿sabe a dónde va mi preocupación enorme? Dígalo, por favor. Fíjese, nosotros estamos caminando por diferentes sectores, y más que todo de las zonas marginales de la provincia de Chepén. Encontramos obras sobrevaluadas, obras mal hechas y obras elefantes blancos. Don Willy, eso es una preocupación, porque con este tipo de obras no se está garantizando el mejor futuro diferente de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Al contrario, se está frustrando, ¿no, don Willy? Porque estos recursos que llegan se deben invertir bien en buenas obras en beneficio del futuro de ellos, porque naturalmente nosotros por nuestra edad, don Willy, ya nuestra vida es más corta. ¿Quiénes se van a quedar? Son nuestros niños, son nuestros jóvenes, y Dios mío, este tipo de facción corrupta de la administración pública, con este tipo de obras, está frustrando, don Willy, el mejor porvenir, el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y para mí, esa es una preocupación enorme, don Willy. Es enorme, eso no se puede permitir. Y, naturalmente, corresponsables las autoridades que han permitido todo ello. Han permitido el mal uso de los recursos públicos, don Willy. Don Joel Quiroz, yo entiendo su preocupación. Usted ha escuchado sobre la presencia en este año del caso de la gripe H1N1. Cuidado, en el país ya hay 1 o 2 casos. En Pacasmayo se acaba de reportar otro caso. Yo pregunto, ¿se ha hecho alguna situación de prevención sobre el particular? Un trabajo, un diagnóstico de prevención, absolutamente nada. Sin embargo, fíjese, el año pasado, por ejemplo, llegó una cierta cantidad de vacunas para Chepén. Después del problema. Don Willy, llegaron oportunamente, pero ¿sabe qué sucedió? Esa cantidad proporcional que llegó para la provincia de Chepén, al mismo tiempo, a pocos días, se lo llevaron a Trujillo. Y eso lo permitieron nuestras autoridades. Señor, lo que viene para Chepén es para Chepén. Lo que le están dotando para Chepén es para Chepén. Si estas vacunas llegaron para Chepén y ser utilizadas en prevención de nuestros ciudadanos chepenanos, se debieron utilizar. Y, sin embargo, se permitió, don Willy. Entonces, aquí vamos. El gobierno se preocupa en políticas de prevención de la salud pública, mi estimado. Yo creo que sí hay presupuesto, lo que pasa es que no lo dan o no lo hacen. Willy, dinero hay, recursos hay, pero está demostrado que los recursos están siendo administrados antitécnicamente. Ya que hablamos, al mismo tiempo, don Willy, hay indicios razonables de gente que se está aprovechando ahí. Por eso digo, a esa gente hay que cortarle las uñas. Y hay que cortarle las uñas con alicate, don Willy, para que les duela. Así de fuerte. Es lógico, lo que les tiene que doler, pues. ¿Usted no cree que el sufrimiento del pueblo, de los más pobres que van al hospital y no encuentran una atención oportuna, encuentran un programa del CIS que no les abastece con los medicamentos, sin embargo, el dinero sí llega, pero lo invierten en otros rubros para pagar planillas de personal administrativo que no contribuye absolutamente nada en mejorar la calidad de la salud pública? Pero Quiroz, ¿el CIS no tiene presupuesto? Don Willy, el CIS sí tiene presupuesto. Pero, un momentito. No, pero al momento no hay. Don Willy, un momentito.
El programa del CIS es un programa de gobierno central. No, me verifico, a ver. El CIS, claro que tiene presupuesto, lo que pasa es que no hay porque lo han derivado a otro rubro. Don Willy, ese es un crimen. Fíjese, Eso es el lo que se llama gobierno central, don Willy, mensualmente realiza las transferencias necesarias para coberturar el programa del CIS. Entonces, eso significa que debe existir los medicamentos y debe existir todo lo necesario para coberturar a los pacientes asegurados. Sin embargo, los pacientes asegurados tenemos conocimiento que tan solamente estarían recibiendo la atención médica, medicamentos no les dan. ¿Y cómo lo fuera? Entonces la pregunta es, ¿y los recursos? Entonces, ¿sabe qué está pasando? Y usted mismo lo ha dicho, los recursos que están llegando para coberturar los medicamentos lo están derivando para el pago de planillas de personal administrativo. Aquí quiero puntualizar algo, Eso don iba, Willy. por favor. ¿Quién ha dicho algo? Don Willy, aquí quiero yo precisar algo. Joel Quiroz no tiene absolutamente nada contra ningún trabajador administrativo. Por favor, todos tenemos derecho a trabajar. Eso quiero precisar. Pero sin perjudicar a la población, sin perjudicar a los más pobres. Entonces, nosotros no podemos permitir, don Willy, no podemos permitir pues que llegan los recursos para el programa de CIS, sin embargo, se desvían para el pago de estas planillas burocráticas administrativas. Y nosotros preguntamos, ¿de qué sirve el personal contratado administrativo? ¿Contribuye en mejorar la salud pública? No, mi estimado. Lo que contribuye es tener personal asistencial, tener médicos. Fíjese usted, y me trae al recuerdo algo. ¿Cómo puede ser posible, don Willy? ¿Cómo puede ser posible? Tengo entendido hace pocos días, el hospital de Chepén no tiene médicos. Eso todos lo sabemos. El hospital de Chepén tiene un déficit de médicos profesionales. Sin embargo, hace pocos días atrás, se ha permitido, don Willy, ¿cómo puede ser posible? Se ha permitido el destaque de un médico pediatra a Trujillo y se ha llevado todo el presupuesto. Fíjese, se ha ido con todo el presupuesto, con su presupuesto. Don Willy, ¿eso puede ser justo? ¿Afectándole al pueblo de Chepén? ¿Sabe lo que pasa, Joel? Estamos en el Perú, pues. Vivimos Oiga, en Chepén. don Willy, pero esto se tiene que cortar. Por supuesto. Esto no puede permitirse, no puede continuar, porque las consecuencias lo sufrimos. Fíjese, hoy lo estamos sufriendo. Pero naturalmente esto se va a cortar, don Willy, cuando la población sepa elegir sus autoridades, autoridades que defiendan los derechos del pueblo, autoridades que se enfrenten al sistema de corrupción que nos viene haciendo daño. Y aquí no olvide, Joel Quiroz no solamente comenta la lucha contra la corrupción, Joel Quiroz la practica, la denuncia, la combate. De repente eso será la diferencia frente a los otros candidatos. Entonces, el compromiso de Joel Quiroz con la población, porque, vuelvo a repetir, recursos están llegando. Al gobierno regional no le podemos tocar, no lo podemos de repente responsabilizar por falta de recursos. No, señor, envió los recursos. La que pasa es de que el gobierno regional permitió el mal uso de los recursos públicos en agravio de la población. Y así, por lo sucesivamente, tanto, es parte también. Pero lógico, don Willy, porque lo que ha sucedido no solamente es en el sector salud, en el sector agricultura, por ejemplo. Fíjese, nosotros sabemos, y los agricultores saben mejor que nosotros, por ejemplo, los agricultores del distrito de Pacanga. Sabemos que llegó los recursos para canalizar las acequias mediante la junta de usuarios, ¿no?, vía unos tubos, con la finalidad de evitar la pérdida de agua vía filtraciones. Y la pregunta es, ¿esto se ha hecho en Pacanga? ¿En los canales de regadío de Pacanga? No. Más de 7 millones. Don Willy, en Pacanga, todo esto estuvo considerado, don Willy, todo este proyecto estuvo considerado en Chepén, Pacanga. ¿Se ha concluido en Pacanga? No se ha concluido. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha concluido? ¿A dónde está el dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué autoridad denunció? ¿Qué autoridad ha exigido que se esclarezcan los hechos? ¿Por qué no se ha cumplido con las metas establecidas en estos proyectos? ¿Será que también tuvieron su parte, su comisión o como se le quiera llamar? De ahí, la justicia, en su oportunidad, Dios y el pueblo de Chepén los juzgue por su responsabilidad
en agravio de la población de Chepén. Joel, el tiempo es también muy valioso en la radio. Una chiquita, ¿usted recuerda como Octavio Salazar fue congresista cuando estuvo como jefe de la región y se llevó las motos de Chepén? Bueno, yo recuerdo que se llevó las motos de Chepén y en una oportunidad cuando llegó a Chepén en su condición de congresista y realizó un evento de seguridad ciudadana en el Cielo Alegría Bazán, ofreció una moto. O sea, se quiso reivindicar con el pueblo de Chepén. Ofreció. Ofreció. No, yo he estado preguntando, tratando de indagar si cumplió con ese ofrecimiento. Dicen que no cumplió. Qué pena. Así son nuestros políticos tradicionales. La postura de un congresista del padre de la patria. Desgraciadamente. Joel, usted se Pero ahí marca la diferencia, Joel Quiroz, y ahí marca la diferencia el movimiento independiente de campesinos, obreros, empleados y estudiantes. ¿Y sabe por qué, don Willy? Porque es un movimiento político de renovación política, de confluencia de los sectores donde justamente están inmersos en luchas sociales permanentes para reivindicar los derechos a la región y al pueblo peruano. Esa es la diferencia MICOE frente a los movimientos políticos tradicionales. Yo quiero, usted habla de denuncias, ¿no le da o no le ha dado temor al respecto a hacer este tipo de denuncias y dar cuenta con propiedad y, como se dice criollamente, poner el pecho? Don Willy, en una oportunidad los cobardes, seguramente de esta facción corrupta, intentaron silenciar a Joel Quiroz. Incurrieron seguramente a las organizaciones criminales para amedrentar, silenciar a Joel Quiroz y utilizaron el amedrentamiento a mi familia. Pero gracias a Dios, don Willy, Dios es grande, le dio toda esa fortaleza a mi familia, que mi familia tuvo que entender y comprender que eso es parte de la vida y de los cobardes que incurren en hechos bajos de cobardía para amedrentar y naturalmente cuando ya no tienen argumentos para defenderse. Pero nosotros tomamos una decisión en familia y dijimos, y yo agradezco a mi esposa, agradezco a mis hijos, agradezco a mis padres, agradezco a mis amigos de mi entorno, quienes entendieron, y yo dije, y los compartí con ellos, yo no voy a silenciar, yo no me voy a callar la boca. Si algún día me toca morir, moriré de pie, porque naturalmente todos somos de la muerte, pero moriré de pie. Jamás voy a morir de rodillas frente a esta facción corrupta que le viene haciendo daño a mi ciudad, a mi provincia. Joel Quiroz, una pregunta de cajón, y la hemos guardado para este momento. ¿En alguna situación, un lapso en el tiempo, usted ha sido víctima de un diálogo ameno con la gente opositora, con quien denuncia? De repente, me especifico más claro, ¿usted fue tentado con el tema económico a fin de no denunciar? Don Willy, yo se lo dije en su oportunidad. Yo dije en su oportunidad, lo dije públicamente, ¿no? Entonces, justamente, ¿Cuánto en aquella vez? A ver, don Willy, cuando no pudieron ellos, con una tentativa deshonesta, en agravio de las buenas costumbres de mi esposa, de mis hijos y de mis padres, a quien yo debo mis buenas costumbres porque ellos me formaron así, ¿no? Fue una propuesta muy considerable. Como Joel Quiroz no aceptó ello, vinieron el otro campo delincuencial, ¿ya? Seguramente utilizando las bandas organizadas para intentar silenciar a Joel Quiroz. ¿Recuerda cuánto fue la propuesta? Don Willy, yo sí recuerdo y se lo dije en su oportunidad, pero fíjese usted, tampoco voy a volver ya a tocar ese tema, cuánto significó el monto. No, si pero el pueblo de Chepén es un candidato y no, creo que la opinión pública conozca cómo es Joel Quiroz, esa es la intención. Mire, fíjese, don Willy, yo creo en ese sentido, el pueblo de Chepén, creo que ya tiene un concepto claro de lo que es Joel Quiroz. En ese aspecto, a mí no me preocupa, yo soy un convencido, ¿no? Y tengo esa fe en ellos, que el pueblo de Chepén sabe perfectamente quién es Joel Quiroz, qué le caracteriza a Joel Quiroz. De repente habrán por ahí los destructores, ¿no? Seguramente de las facciones corruptas que han sido combatidas bajo una institución que es la Asociación Civil de la provincia de Chepén y la presidencia
de quién habla, ¿no? Pero te digo, don Willy, que yo estoy completamente satisfecho de la labor que hemos realizado, porque creo que todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio que lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho pensando en el pueblo de Chepén, pensando en el futuro de mis hijos, pensando en el futuro de los hijos y de mis hijos, y de todos los niños, ¿no? Y jóvenes, y más aún hoy, don Willy, me motiva más, porque estoy caminando, fíjese usted, y eso es lo que yo les transmito a la población, cuando yo llego a las zonas más marginales, donde encuentro caminar pues a los niños descalzos, ¿no? Cuando encuentro caminar a los niños que necesitan tener el tanque elevado que se le construyó en su oportunidad, sin embargo no está en funcionamiento, y no, sin embargo estos niños, por ejemplo, siguen consumiendo el agua de sus norias, de la sequía, ¿no? Cuando se invirtió los recursos para mejorar su calidad de vida. Entonces, fíjese, hoy me motiva más, caminar más, y gracias a Dios que me da ese mensaje y esas energías de caminar, porque naturalmente Joel Quirós no tiene los recursos necesarios para iniciar una campaña y estar a la altura de repente de los demás candidatos, ¿no? Porque provengo de una familia modestia, mi sistema de vida es muy modestia, estoy haciendo todo el esfuerzo, pero para mí lo más importante, don Willy, es las energías que yo tengo y caminar y difundir mi mensaje de esperanza. Y fíjese usted, me siento completamente satisfecho, fortalecido, porque la gente me escucha. La gente me escucha y la gente creo que están encontrando una esperanza en Joel Quirós. Y esa esperanza significa pues el 5 de octubre marcar los sombreros de Joel Quirós. Finalmente, con eso nos vamos. ¿Qué opinión le merece a usted el actual consejero regional si le tocaría calificarlo? ¿Bueno, malo, regular? No, Willy, mejor me quiero reservar el derecho, sinceramente. Mejor me quiero reservar el derecho, ¿no? El día de ayer ingresó un poco de polendas conmigo en otro medio de comunicación. Pero bueno, yo como repito, yo respeto mucho a las personas, como padres de familia, como integrantes de una familia, ¿no? Pero como autoridades a veces es cuestión de cuestionamientos, naturalmente porque su comportamiento no ha sido con mesura para defender los grandes intereses de la población, que confió en él, o que confió en ellos, y les dio esa confianza porque tuvieron esperanza en ellos, pero desgraciadamente esa esperanza creo que ha sido traicionada. Perfecto, Joel. Nos da el tiempo, le agradezco mucho. ¿Y qué símbolo marcamos en la última o la próxima elección, 5 de octubre? Don Willy, el sombrero, los sombreros. Este sombrero, don Willy, este sombrero que dignifica al hombre del campo, este sombrero que dignifica a Joel Quirós, este es el símbolo de la esperanza, de una lucha frontal para lograr la reivindicación de los derechos de la provincia de Chepén y de los derechos de los más pobres de la provincia de Chepén. Correcto, Joel, muchas gracias. Gracias a ti, don Willy. Muy bien, señoras y señores, hemos dialogado ampliamente con Joel.